3 de la madrugada. El frío de enero le pegó en la cara antes de entender que la habían echado de su propia casa. Guadalupe, con 7 meses de embarazo y solo un camisón delgado, se quedó parada afuera sin saber a dónde ir. Caminó hasta que ya no pudo más y terminó refugiándose en un gallinero abandonado. Ahí, en la oscuridad, su mano tropezó con algo que no debía estar ahí, una caja de metal escondida bajo la paja. Lo que encontró dentro no tenía nada que ver con gallinas. Tenía que ver con ella, con un apellido que Guadalupe creía borrado para siempre. Antes de que termine este video vas a saber qué guardaba esa caja durante años en la tierra de un desconocido, qué secreto escondía realmente ese apellido, y qué decisión tomó el hombre que la encontró llorando entre las jaulas rotas, un hombre que llevaba 6 años sin dejar entrar a nadie a su vida. Si te gustan las historias que te enseñan que a veces perder algo es la forma que tiene la vida de devolverte lo que siempre fue tuyo, suscríbete y dale like, porque esta historia apenas empieza. Todo empezó 2 años antes, cuando Guadalupe Reyes llegó al pueblo de Los Ébanos, en la Sierra Tamaulipeca, para casarse con Ezequiel Montalvo, un hombre trabajador, pero sin voluntad propia frente a su madre. Guadalupe no tenía padres. Los perdió de niña, durante una epidemia que se llevó a media familia, y creció de casa en casa, siempre agradecida, siempre callada, siempre sintiendo que sobraba. Cuando conoció a Ezequiel en la feria del pueblo, pensó que por fin había encontrado un lugar propio. Se equivocó. Herminia Montalvo nunca la quiso. Desde el primer día dejó claro, con silencios largos y miradas que pesaban más que cualquier insulto, que Guadalupe era una intrusa, una mujer sin apellido, sin tierra, sin nada que aportarle a la familia más que su presencia incómoda. La toleró mientras hubo esperanza de un embarazo rápido, pero cuando los meses pasaron y el vientre de Guadalupe seguía vacío, la paciencia de Herminia se convirtió en desprecio abierto. Pero aquí es donde todo empezó a torcerse de verdad. Guadalupe quedó embarazada al fin, después de 1 año y medio de matrimonio, y en lugar de alegría, lo que llegó a esa casa fue una guerra silenciosa. Herminia empezó a decir en el pueblo que el hijo no era de Ezequiel, que una mujer sin familia conocida bien podía esconder cualquier cosa. Ezequiel escuchaba esas palabras sin defenderla, bajando la cabeza cada vez que su madre hablaba, como si el silencio fuera la única forma que conocía de sobrevivir en esa casa. Lo que nadie esperaba era hasta dónde llegaría Herminia cuando encontró la excusa perfecta. Una noche de enero, con Guadalupe en el 7º mes, Ezequiel salió a una feria de ganado y no volvió esa noche. Herminia aprovechó la ausencia de su hijo para hacer lo que llevaba meses queriendo hacer. Entró al cuarto, encendió la luz de golpe y le dijo que se había hartado de mantener bajo su techo a una mujer que solo traía vergüenza a la familia. Guadalupe intentó explicar que no había hecho nada. Herminia no quiso escuchar. Le aventó una bolsa de tela con algo de ropa, la empujó hacia la puerta y la sacó al patio en camisón, con el frío de enero mordiéndole la piel y la única luz siendo la de una luna menguante sobre el monte. Guadalupe se quedó parada frente a la puerta cerrada, escuchando el cerrojo correrse por dentro. No lloró de inmediato. El cuerpo tarda a veces en entender lo que el corazón ya sabe. Caminó sin rumbo por el camino de terracería, con el vientre pesado y las piernas temblando de frío, sin saber si debía tocar en casa de algún vecino o simplemente seguir caminando, hasta que el cansancio la tirara al suelo. Fue entonces cuando sucedió algo que ella no esperaba encontrar esa noche. A 2 kilómetros de ahí, cruzando un arroyo casi seco, Guadalupe vio la silueta oscura de un gallinero abandonado, con el techo caído a un lado y las jaulas oxidadas amontonadas contra una pared. Entró ahí más por instinto que por decisión, buscando cualquier techo que la protegiera del viento que empezaba a levantarse con fuerza desde el monte. Se sentó entre plumas viejas y paja podrida. Se abrazó las rodillas lo mejor que pudo con el vientre de por medio, y por primera vez desde que salió de la casa, se permitió llorar sin que nadie la escuchara. Y fue mientras buscaba dónde recargar la espalda tanteando en la oscuridad, cuando su mano golpeó algo metálico escondido bajo un tablón suelto, una caja de hojalata, oxidada, con un candado tan viejo que se abrió solo al jalarlo. Adentro, papeles amarillentos, casi deshechos por la humedad, y en uno de ellos, apenas legible,
un apellido que Guadalupe conocía mejor que ningún otro en el mundo. Reyes, su propio apellido, escrito con una letra que no era la suya, en un documento que hablaba de tierras, de linderos, de un nombre completo que ella nunca había escuchado pronunciar en voz alta. Refugio Reyes. Guadalupe se quedó inmóvil, con el papel entre las manos temblorosas, sin entender qué hacía el apellido de una familia que ella creía completamente perdida, escondido bajo la paja de un gallinero en un rancho que no era el suyo. Pero esa pregunta iba a tener que esperar, porque en ese momento, algo más importante estaba a punto de encontrarla. Nazario Vidal tenía 44 años y llevaba 6 viviendo solo en el rancho que había compartido con su esposa Dolores, muerta de fiebre puerperal, junto con el hijo que esperaban. Desde entonces, Nazario se había convertido en uno de esos hombres que el pueblo describe con lástima y con respeto al mismo tiempo. Esa noche no podía dormir, así que salió a caminar por sus tierras con un candil en la mano y el perro viejo pisándole los talones. Fue el perro quien lo llevó hasta el gallinero, ladrando con esa insistencia que los animales reservan para lo que de verdad importa. Nazario se acercó pensando que sería algún zorro metido entre las jaulas, y lo que encontró lo dejó paralizado en la entrada. Una mujer joven, embarazada, hecha un ovillo entre la paja, con una caja de hojalata abierta junto a ella y papeles viejos esparcidos por el suelo. Y fue en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, cuando la historia de los dos empezó a cambiar de rumbo. Nazario no hizo preguntas de inmediato. Se acuclilló despacio, dejó el candil en el suelo para no encandilarla, y le habló con la voz baja que usaba para calmar a los animales asustados. Le preguntó si estaba herida. Guadalupe apenas pudo negar con la cabeza. Él se quitó la chamarra de lona que llevaba puesta y se la colocó sobre los hombros, y le dijo que tenía una casa cerca, con fuego encendido, y que ahí nadie la iba a lastimar. Fue al ayudarla a levantarse cuando Nazario vio el papel que Guadalupe todavía sostenía entre los dedos, y algo en su rostro cambió por completo, porque él conocía ese apellido. Lo había escuchado antes, hacía mucho tiempo, en boca de su propio padre. Adentro de la casa, junto al fuego, Guadalupe contó su historia entre frases cortadas. La boda, la suegra, la noche del gallinero. Nazario escuchó sin interrumpir, pero cuando ella terminó, en lugar de hablar de Herminia o de Ezequiel, le preguntó algo que ella no esperaba. Le preguntó si sus padres se habían llamado Refugio y Casimira Reyes. Guadalupe sintió que el aire se le iba del pecho. Nadie en los ébanos conocía los nombres completos de sus padres. Nadie, porque ella misma apenas los recordaba, borrados por los años y por las casas ajenas en las que había crecido. Le preguntó a Nazario cómo sabía eso, y lo que él le respondió esa noche fue algo que ninguno de los dos había visto venir. Le dijo que ese gallinero y la tierra completa donde ahora estaba parado su rancho había pertenecido originalmente a la familia Reyes, que su propio padre, décadas atrás, había comprado esas tierras a precio de nada, aprovechando que la epidemia se había llevado a casi toda la familia y que los pocos reyes que quedaron con vida, dispersos y sin nadie que los ayudara, no tuvieron más opción que vender o simplemente abandonarlo todo. Su padre nunca habló del tema con orgullo. De hecho, jamás lo mencionó frente a nadie fuera de la familia. Pero Nazario, de niño, había escuchado una conversación que no debía escuchar sobre unos papeles guardados por si algún día alguien venía a reclamar lo que era suyo. Guadalupe no podía creerlo. La tierra donde había encontrado refugio esa madrugada, el mismo lugar donde una vieja caja escondida guardaba el apellido de su familia, era la tierra que alguna vez perteneció a sus propios abuelos. Sin embargo, el verdadero problema todavía no había aparecido. A la mañana siguiente, Ezequiel Montalvo regresó de la feria y encontró la casa en silencio y a su madre con la cara dura de quien ya se ha convencido de que hizo lo correcto. Cuando le contó lo que había pasado, Ezequiel sintió algo que hacía tiempo no sentía: vergüenza de verdad. Salió a buscar a Guadalupe, hasta que un vecino le dijo que la habían visto entrar tambaleándose al rancho de Nazario Vidal la noche anterior. Ezequiel llegó hasta ahí exigiendo ver a su esposa. Nazario lo recibió en la puerta sin dejarlo pasar de inmediato, y le dijo que Guadalupe estaba descansando, que si quería hablar con ella, tendría que ser con respeto. Fue Guadalupe quien apareció entonces en la puerta, envuelta todavía en la manta de Nazario, y quien habló por primera vez sin bajar la cabeza. Le dijo a Ezequiel
que no iba a volver a una casa donde su suegra decidía si ella merecía o no un techo. Ezequiel se quedó sin palabras, porque en el fondo sabía que ella tenía razón, y porque no tenía el valor de enfrentarse a su madre ni siquiera en ese momento. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que Herminia estaba a punto de cometer el error que iba a destruir por completo la historia que ella misma había construido durante años. Los días que siguieron fueron de una tensión que todo el pueblo empezó a comentar. Herminia se paseaba por el mercado diciendo que su nuera se había ido a vivir con otro hombre, insinuando cosas que no tenían fundamento, repitiendo una y otra vez que Guadalupe no era nadie, una mujer sin apellido, sin tierra, sin nada. Y fue justo esa frase, repetida tantas veces en el mercado, la que terminó llegando a oídos de un anciano que había conocido a la familia Reyes en su juventud. Un hombre llamado Salvador, el único que todavía recordaba la historia completa, escuchó a Herminia burlarse del apellido de Guadalupe y no pudo quedarse callado. Le dijo, delante de media plaza, que se equivocaba, que los Reyes habían sido, antes de la epidemia, una de las familias con más tierra de toda la región, dueños de lo que hoy era el rancho completo de los Vidal, que la epidemia se los había llevado a casi todos, pero que el nombre no había desaparecido del todo. El silencio que siguió a esas palabras se sintió en todo el mercado, y entonces sucedió algo que nadie en el pueblo vio venir. Nazario, que había guardado la caja de hojalata y los papeles desde esa noche sin decir nada a nadie, decidió que había llegado el momento de hacer lo correcto. Reunió a Guadalupe, al viejo Salvador como testigo, y a un abogado del pueblo vecino, y sacó los documentos originales que su padre había guardado durante décadas. Documentos que probaban, con nombres y fechas, que la mitad de las tierras donde ahora estaba parado el rancho Vidal, incluyendo el gallinero donde Guadalupe había pasado esa noche de enero, seguían legalmente ligadas al apellido Reyes, nunca correctamente cedidas. Herminia, al enterarse, se presentó furiosa en el rancho de Nazario, acompañada de dos vecinas, exigiendo que le entregaran a su nuera y llamando mentirosos a todos los presentes. Nazario salió al patio antes de que ella llegara a la puerta y se plantó frente a ella con una calma que Herminia no esperaba encontrar en un hombre conocido por su silencio. Le dijo que Guadalupe no era su prisionera, que podía irse cuando quisiera, pero que la mujer a la que ella había sacado descalza en camisón, llamándola sin apellido y sin tierra, resultaba ser, según los papeles que él mismo tenía en la mano, la legítima heredera de una parte de las tierras donde su propia familia había vivido cómodamente durante años. Ese fue el momento en que la historia dio su giro más importante. Las vecinas que acompañaban a Herminia se quedaron mudas. El rumor contado así, con documentos de por medio y frente a testigos, corrió por todos los ébanos en cuestión de horas. La misma mujer que había humillado a Guadalupe llamándola una intrusa sin nada que aportar, había estado, sin saberlo, expulsando de su casa a la heredera de una de las familias más antiguas de la región. Herminia se fue esa tarde sin lograr lo que había venido a buscar, y algo en el pueblo cambió a partir de entonces. Ezequiel, enterado de todo, entendió que había perdido algo que quizás nunca supo cuidar de verdad. Intentó una última vez convencer a Guadalupe de volver, pero ella le pidió, sin rencor pero sin duda, que la dejara construir una vida donde nadie más decidiera si merecía o no un lugar bajo un techo. La hija de Guadalupe nació semanas después en 1900, esa misma casa de piedra, con Nazario ayudando a traer agua caliente y trapos limpios, tal como había hecho la noche que la encontró temblando entre las plumas viejas del gallinero. La llamó Dolores, en honor a la mujer que sin saberlo le había dejado una manta y un cuarto, donde una desconocida pudo por fin dormir tranquila. Con el tiempo, lo que empezó como un refugio se convirtió en algo más profundo entre Guadalupe y Nazario, construido no con promesas grandes, sino con la misma paciencia con que él la había levantado del suelo aquella madrugada de enero. Y las tierras que alguna vez pertenecieron a los Reyes volvieron, poco a poco, a llevar ese nombre otra vez. Herminia Montalvo nunca pidió perdón. Hay personas que prefieren cargar su orgullo hasta el final antes que reconocer un error, y ella fue una de esas. Pero el pueblo de los ébanos aprendió algo esa temporada, que una mujer sacada de su casa en camisón y a medianoche no siempre termina donde su desgracia parecía llevarla, y que a veces el lugar más humilde,
un gallinero olvidado entre la paja y el frío, guarda debajo de sus tablones más historia de la que cualquiera podría imaginar. Si esta historia te hizo sentir algo de verdad, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Guadalupe esa noche. ¿Y qué opinas de un hombre que decide devolver algo que legalmente ya era suyo? Porque al final, esta historia nos deja una idea simple pero difícil de olvidar. No siempre quien te cierra una puerta te condena. A veces, sin saberlo, te está empujando de vuelta hacia lo que siempre debió haber sido tuyo.